bienvenidos a esta casa teosófica. Hoy tenemos el gusto de presentar a la señora Belén Sender. Ella es miembro de la Sociedad Teosófica en la ciudad de San Lorenzo y es investigadora y estudiosa de las enseñanzas teosóficas. Es también licenciada en Ciencias Biológicas. Bueno, o sea que es una investigadora de toda la naturaleza. Bueno, y hoy nos va a presentar el tema que preparó para esta ocasión y se titula Evolución espiritual, una visión teosófica de cómo estar mejor. Bueno, las escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. También les agradezco por estar acá esta noche, en un día tan especial como es el de hoy. Agradezco la invitación de la Casa Rosario para participar de estas sesiones de charlas, de lo que uno puede haber ido investigando en sus estudios teosóficos, con público interesado en la temática. Y bueno, feliz también de compartir un momento de este día en el que se conmemora la amistad con gente que considero amiga y bueno, con amigos tan especiales como se convierten en la vida de uno en este ámbito, que son los amigos, digamos, que recorren un camino teosófico a la par. Así que bueno, agradecida de estar en este momento con ustedes. Bueno, sí, como Lita les adelantaba, el título de esta charla se centra en dos temas principales, que es por un lado la evolución espiritual y por otro lado que es una temática que en teosofía ya está planteada como una ley, como una verdad, y por otro lado el cómo estar mejor. Son dos puntos que vamos a abordar. Voy a empezar por el último para después ir encontrando algunas respuestas en el primero. Bueno, entonces decía que me voy a centrar en el cómo estar mejor porque creo que algo que caracteriza la vida en general de los seres humanos es esta búsqueda permanente hacia un estado en donde nos encontremos bien. Creo que desde que nacemos buscamos una cierta sensación de estabilidad, de conformidad, de plenitud, y poco a poco crecemos, vamos identificando esa sensación con el nombre, ¿no es cierto?, de felicidad, de contento, de armonía, y permanentemente vamos en busca de aquello que nos haga sentir bien, impulsados por algo interno que nos lleva hacia esa búsqueda. Transitamos nuestra vida yendo de un lado para el otro, buscando personas, acercándonos a determinados ámbitos, aferrándonos a algunas situaciones, soltando otras, impulsados por algo que nos lleva a estar más cerca siempre de lo afín, a lo que uno identifica como algo afín a uno, y quizás esquivando, dejando pasar lo que no consideramos afín a nosotros mismos. Me gustaría comenzar esta reflexión conjunta con ustedes, invitándolos a pensar en forma individual si alguna vez se preguntaron qué es eso que internamente nos empuja, si alguna vez dijeron qué es lo que nos empuja a buscar eso que nos hace sentir bien de alguna manera, que en definitiva podemos poner el nombre de buscar aquello que nos dé cierto estado de felicidad. ¿Qué es eso interno? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Cómo lo pueden llegar a identificar en su interior? ¿Alguna vez? Bueno, los invito a reflexionar si alguna vez se preguntaron sobre eso, y también los invito a pensar si identificaron en su vida algún momento en el que pudieron decir esto es lo que buscaba. Alcancé ese estado que internamente venía anhelando y ya no necesito más nada, nada me perturba, nada puede quitarme, nada puede sacarme de este estado alcanzado de plenitud. Estoy completo, para siempre.
creo que si eso hubiera ocurrido no estaríamos hoy acá charlando del tema, pero es interesante preguntárselo y hacer una retrospectiva si alguna vez hemos estado cerca de ese estado y cómo ha sido o en referencia a qué. Nosotros desde pequeños desde que nacemos nos enseñan a través de distintos ámbitos acerca del mundo en que vivimos, de la naturaleza, de la sociedad, de la historia, de cómo se compone nuestro universo, nuestro planeta, las interacciones entre los organismos que viven, el clima, las sociedades que lo componen, las distintas culturas. A lo largo de nuestra historia hemos conocido mucho sobre el mundo que nos rodea. Hasta el punto que, por ejemplo, el otro día mi hijo que va a segundo grado viene y me pregunta, o sea, es tan, digamos, es acabada la enseñanza que nosotros obtenemos del mundo en el que vivimos. Viene mi hijo de segundo grado y me dice, mamá, en la escuela me enseñaron que el hombre deriva del mono, que el ser humano se originó a partir del mono. Y me mira y me pregunta, ¿Cómo puede ser eso? Entonces yo me quedo pensando y mi formación académica es en las ciencias biológicas, entonces se me cruzaron, le explico la ley evolutiva de Darwin, la adaptación de las especies, el origen de las especies, los reinos de la naturaleza. ¿Cómo le explico que el ser humano deriva del mono a un niño de 7 años? Pero pronto me di cuenta, buscando la respuesta, que ninguna respuesta obtenida, digamos, a partir de mi aprendizaje, ¿no es cierto?, de la naturaleza, de la vida, podría responder lo que él estaba queriendo saber, como tampoco me podría responder a mí la misma pregunta. Porque más allá de las similitudes físicas que uno puede reconocer, tener con los simios, hay una distancia insoslayable entre el simio más avanzado y un ser humano. Hay una distancia que intelectualmente no la podemos abarcar. No podemos responder intelectualmente qué es lo que nos une a un simio, más allá de la similitud física que podamos estar observando. Que es aquello justamente que nos identifica como seres humanos y no como simios. ¿Qué es aquello? Ahora, como pregunta, ¿qué es aquello que nos identifica como seres humanos y no como simios, más allá de que tenemos físicos muy parecidos? Y hasta actitudes, si se quiere, también parecidas. En general la ciencia, y muchas veces nosotros, para responder a los cuestionamientos que nos hacemos como seres humanos, recurre siempre, ¿no es cierto?, a buscar las respuestas en el mundo que nos rodea, en su objeto de estudio. La ciencia estudia la naturaleza en todos sus niveles, siempre que sea dentro del campo de lo visible, de lo palpable, de lo audible, ¿sí? Siempre que sea dentro del campo de lo experimentable a través de nuestros 5 sentidos, o ayudados a través, a lo mejor, por algún aparato que profundiza un poco más lo que nosotros podemos alcanzar con nuestros sentidos, pero no más allá de lo apreciable físicamente. Pero a veces se ve ciertamente un poco limitada, ¿no es cierto?, este campo de respuestas dentro de lo que nos rodea en forma visible y perceptible. Nos encontramos un poco limitados para expresar algunas respuestas a nuestros propios cuestionamientos. Por ejemplo, la ciencia dice, o en general no puede ir mucho más allá de afirmar que a través de sus métodos de estudio, que los pensamientos y los sentimientos incluso son originados por el cerebro. Ahora yo les planteo una imaginación. La verdad que vamos a poner un poco de ciencia ficción en este ejemplo, pero imaginemos que fuese posible, tal como lo es con cualquiera de los otros órganos, con muchos de los órganos del cuerpo. Imaginemos que en el futuro fuese posible, que no sé si actualmente lo es, desconozco, que el cerebro sea un órgano
plausible de trasplante. Imaginemos que a un ser humano que dentro de los seres humanos podemos hacer un trasplante de cerebro. Si yo recibo un trasplante de cerebro, ¿ustedes qué piensan? Que yo cuando despierte de mi operación comenzaría a pensar como la persona que tenía el cerebro anteriormente. Así como muchos de los órganos del cuerpo también, la ciencia afirma, y algunas también, bueno, dentro de la teosofía también está digamos, estudiado con algunos métodos más metafísicos, que cada órgano, por ejemplo, también tiene neuronas, y esto la ciencia lo sabe, así como los órganos que son trasplantados con sus propias neuronas no se comportan como se comportaban en el cuerpo del cual fue trasplantado el órgano. ¿Ustedes piensan que el cerebro sí podría producir los pensamientos de la persona que le dio origen? Estas preguntas que uno se hace en el medio físico en el que se encuentra, y a medida que va reflexionando, digamos, en la vida, ¿no? Así como qué nos separa del mono, así como qué nos impulsa a buscar un estado de felicidad, qué es eso interno que no puedo identificar, que me empuja, que siempre busca, que va, que nunca está en calma. Llega un momento en nuestra vida, en esta búsqueda justamente, que esas preguntas no pueden ser respondidas en el mismo ámbito en el que nos manejamos normalmente. Son preguntas cuyas respuestas no encontramos en el medio que nos rodea, en la vida que llevamos, en las profesiones a las cuales consultamos, que en este mismo ámbito y en este mismo mundo que estamos acostumbrados cotidianamente a transitar, no encontramos esas respuestas. Entonces se plantea un problema, porque estas preguntas empiezan a inquietarnos, empiezan a no estar cómodos uno en el lugar en donde se encuentra. Es un factor que no nos aporta ni un estado de estabilidad ni una ruta hacia dónde estar mejor. Quizás es la ruta que uno busca para encontrar las respuestas hacia cómo estar mejor. Entonces, ¿qué hacemos cuando el medio que nos rodea y todas las posibilidades que tenemos a mano no nos alcanzan para responder las preguntas que naturalmente nos surgen en la vida? ¿Dónde podemos encontrar eso que nos ayude a encontrar la respuesta? Bueno, aquí es por este motivo, y creo que esto es algo recurrente en la vida de los seres humanos, y es recurrente en la vida hasta de los niños, que se hacen preguntas que nosotros a veces no podemos responder, y nosotros mismos también nos hacemos nuestras propias preguntas, que me parece muy importante el planteo que desde la filosofía teosófica y muchas religiones también de hecho lo hacen, en el que no solo existe, ¿sí?, en este mundo en que vivimos, un aspecto físico y material y una evolución de la forma y de la materia, sino que se plantea que al mismo tiempo que todo aquello que uno puede ver desarrollándose en la vida, con un aspecto de material, existe una evolución espiritual que acompaña y fundamenta todo ese proceso que uno percibe en la vida cotidiana y en la vida de la naturaleza y de todo el universo. Entonces, desde la teosofía, pero también insisto que uno lo puede encontrar en otras religiones, se plantea una doble evolución. Por un lado, ahora voy a hacer un esquemita, pero primero lo presento. Por un lado, una evolución material, donde las formas, la materia se va desarrollando y se va expresando en formas desde lo más simple hacia lo más complejo, desde lo más rudimentario hacia lo más funcional, donde podemos empezar a ver representadas las leyes de evolución planteadas por Darwin y por otros evolucionistas, donde podemos encontrar las leyes físicas, químicas, astroquímicas o astrofísicas,
representadas en esa evolución material, y donde vemos también formas muy primitivas conviviendo también al mismo tiempo con formas muy complejas y muy, podríamos decir, evolucionadas materialmente. Pero al mismo tiempo existe paralela y simultáneamente una evolución espiritual que damos en llamar evolución espiritual porque hay una fuerza interna que se está manifestando, pero que en realidad podríamos caracterizar como la capacidad de esas mismas formas de expresar un aspecto espiritual de la naturaleza que les dio origen. Lo más importante sería reconocer que en la naturaleza hay dos grandes formas de vida: la forma de vida material y la vida misma que impele a esas formas a expresarse. Podríamos les voy a hacer un esquemita para ir representando un poquito mejor lo que les quiero decir. En teosofía se representa a veces a esta doble evolución o esta evolución de la vida con una U, no sé si se ve el color, con una forma de U. Vamos a hacer una doble U, vamos a hacer una U y vamos a ir representando como una doble estos círculos representan la materia en evolución, ¿sí? Ahora se los voy a explicar un poquito. Los círculos representan la materia en evolución y la línea representaría esta esencia espiritual que también al mismo tiempo recorre podríamos decir, un camino evolutivo, si es así. No todos están de acuerdo los autores con decir que esta naturaleza espiritual recorre un camino evolutivo, pero vamos a decir que simultáneamente se desarrollan estas dos naturalezas. Este es el estado menos desarrollado de la materia, ¿sí? Podríamos decir, por ejemplo, mineral. Hay unos estados menores al mineral, pero bueno, no importa. Vegetal, esto es lo más conocido. Animal. Y acá, donde intenté llenar los circulitos, podríamos decir humano. La materia, como podemos observar, va desarrollándose en la naturaleza física, y esto toda la ciencia lo reconoce, desde grados de menor diferenciación. Podemos hablar de un nivel molecular, atómico, subatómico, elemental, pero vamos a partir nomás desde acá, desde lo mineral hacia formas un poco más complejas, hacia lo vegetal. No solo más complejas, sino también más expresivas, más aparentemente vivas, ¿sí? De lo mineral va evolucionando hacia lo vegetal, hacia formas animales aún más complejas, hasta culminar en la forma que hoy por hoy físicamente podemos reconocer como de mayor complejidad y de mayor desarrollo, que es la forma humana. Estas formas cada vez, a medida que la forma material se va complejizando y se va desarrollando, va siendo más capaz de transmitir esta naturaleza espiritual o esta energía interna que la vida tiene. De hecho, que uno puede reconocer que un mineral está menos vivo, entre comillas, que un vegetal. Tiene menos expresión, ¿no es cierto?, que un vegetal. Y un vegetal tiene menos expresión que un animal. Y un animal tiene menos expresión que un ser humano. Entonces, uno en la naturaleza puede reconocer que a la vez que hay una evolución material, una evolución, un desarrollo y una complejización de las formas, también hay una capacidad
incrementándose una capacidad creciente de que esas formas pueden expresar vida. ¿Qué es esa vida que están expresando esas formas? Es esa naturaleza espiritual, es esa evolución paralela, es esa energía interna que justamente está presente desde el inicio y cada vez más se va pudiendo expresar en esas formas cada vez más desarrolladas. Esto coincide perfectamente con lo planteado por todos los científicos de todas las edades. De hecho, que Aristóteles y otros evolucionistas planteaban que el ser humano estaba en la punta de una pirámide, que el ser humano era lo mayor, lo más importante, lo más desarrollado, y que por debajo venían las otras especies. Esto muchas veces se utilizó de una manera errónea para simbolizar que el ser humano era superior, que era el objetivo de toda la creación, y que era superior a toda otra especie, y que por lo tanto presentaba muchos más privilegios y derechos que cualquier otro ser en la cadena de organismos. En realidad, el ser humano sí es el organismo más superior, pero es el más superior porque es el más desarrollado, es el más complejo y es el más capaz de toda la línea evolutiva material de expresar la naturaleza interna de la vida, que de hecho vemos, ¿no?, que tiene la mayor capacidad de expresión, tiene la capacidad de mayor movimiento, de expresión, o mayor movimiento no digo ni por velocidad ni por fuerza, sino quizás hasta por sutileza, de movimientos más complejos, de expresión, de emoción, de pensamiento. Pero no por eso es el más importante, porque de hecho, bueno, de esta representación uno podría estar hablando horas y horas, porque de acá se desprenden todas las teorías de evolución material y espiritual, porque tendríamos que hablar de muchísimos aspectos. Pero de hecho que para generar una forma humana desarrollada, la naturaleza tuvo que haberse valido antes de otras formas menos desarrolladas. Y es verdad que en su aspecto físico el ser humano deriva de los simios, o tiene relación, no vamos a decir deriva porque algunos colegas vendrían a apretarme un poco en ese sentido, pero sí podríamos decir que en su aspecto físico el ser humano tiene relación cercana con los simios. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta naturaleza espiritual? Entonces, a medida, esta otra cara de la moneda de la vida, ¿sí?, que es la vida, justamente, que se expresa en la forma, es imposible dejarla de lado, y es muy importante no dejarla de lado en el momento en el que los cuestionamientos comienzan. Esta naturaleza espiritual, como la llamamos en teosofía, viene siendo pobremente expresada por las formas más rudimentarias. ¿Por qué? Porque la capacidad de expresión tiene mucho que ver con la conformación del cuerpo físico. Hay estructuras destinadas en el ser humano ya completamente formado a poder expresar esta naturaleza interna, capacitadas. No quiere decir que habiendo llegado al reino humano uno exprese naturalmente esa energía interna, esa naturaleza espiritual, porque de hecho vemos que también dentro de lo que es el reino humano hay muchísimas diferencias de desarrollo físico, desarrollo moral, intelectual, emocional, que van presentando un degradé. Entonces tenemos, por supuesto, un grado de desarrollo, pero es en el ser humano donde se alcanza la mayor complejidad física y donde esta naturaleza puede comenzar a vincularse. Dado esto, a medida que ¿qué pasa con la diferencia también a nivel espiritual entre el ser humano y los animales o los vegetales? A medida que esta conciencia espiritual, le podemos llamar conciencia espiritual o naturaleza espiritual, se va pudiendo expresar, llega a este nivel con la capacidad del ser humano de expresar, como bien lo vemos, una naturaleza, una conciencia espiritual individualizada. Yo puedo expresar mi naturaleza interna en forma separada a otro ser humano. Algo que los animales
todavía no puede darse, porque los animales expresan una conciencia grupal. Esta conciencia espiritual no tiene, la forma animal no tiene la capacidad de expresar, vamos a decir así, una conciencia individual. De hecho que siempre vemos que los animales se manejan en grupos, digamos, es lo que en la biología se llama el instinto, la conciencia instintiva, que lleva a los animales instintivamente desde que nacen a comportarse de cierta forma, que en algunos digamos, seres humanos y hasta ciertas etapas, hasta ciertas edades, esa tendencia instintiva permanece, pero después de una edad y de algún desarrollo también intelectual y digamos cuando el ser humano tiene las condiciones adecuadas de vida, esa conciencia está individualizada en el ser humano, y de hecho que podemos pensar, sentir y actuar en forma individual diferente del otro. Eso hace que a medida que este proceso avanza también, esa identificación con uno, esa conciencia de sí que adquiere el ser humano, haga que el ser humano comience a autoidentificarse con sí mismo, separado del resto, y empiecen a surgir una autoidentificación normal y natural con su cuerpo físico, con su forma de sentir, con su forma de pensar, separado del resto, y adquiera toda una cultura personal que hace que se identifique consigo mismo y se separe del otro. Por eso se dice que este extremo de la U es el extremo de la separatividad. ¿Por qué es donde? Separatividad. Porque es donde las formas humanas o las formas materiales llegaron al extremo de su desarrollo, y al llegar a ese extremo y de tan complejo desarrollo se genera una conciencia de sí material muy fuerte también, una autoidentificación con esa forma material, y se genera la conciencia separada en el ser humano del resto, lo cual conlleva un montón de otras cosas como es, bueno, la autoimportancia, el egoísmo, la preservación personal por encima del resto, y donde, si bien acá están dadas las condiciones para que esta naturaleza espiritual sea, digamos, expresada individualmente, dado que paradójicamente es la parte material más consolidada de esta etapa evolutiva, es donde más difícil se hace reconocer esa naturaleza espiritual. Están dadas las condiciones y ahora vamos a abordar sobre eso, pero es donde más difícil, es en un momento donde más difícil se genera la conexión con eso, porque acá se genera un vórtice de autoidentificación con esa estructura material tan compleja y tan bien preparada, muy fuerte. Y ese vórtice de autoidentificación genera una separación o una distancia con esta energía espiritual que ya estaría preparada a ser expresada por esa estructura material, por este cuerpo. En cambio, en este estado se habla que es el estado de plena unidad. Acá se habla en términos de el mayor grado de materialismo, y acá se habla en el mayor grado de espiritualidad o menor grado de materialismo, porque ya sea se aborde de una punta o de la otra, la materia en este extremo está en términos de poca densificación, si se quiere, poca identificación con sí misma. Los cuerpos acá, tanto sea el mineral, el vegetal, o ya vamos a ver estos que son, no tienen la autoidentificación consigo mismos que les impida percibir un estado de unidad. ¿Por qué un estado de unidad? Bueno, porque se dice que la naturaleza espiritual o la vida, que las formas están capacitándose para expresar o están preparándose para expresar, en realidad es un estado espiritual que trasciende, ¿sí?, estas diferencias, que trasciende la separación material, y que es un estado de unidad espiritual donde todas las formas de vida se encuentran vinculadas. Sobre eso vamos a hablar un poquito más. Entonces, hablábamos de que a mayor complejidad, mayor expresión, ¿sí?, de esta vida interna, y hay una mayor conciencia de sí. Entonces transcurre nuestra vida, ¿sí?,
nosotros somos seres humanos, pertenecemos al grado de mayor desarrollo, para conectarlo un poco con lo que veníamos hablando, y transcurre nuestra vida, ya somos capaces de planificar, somos capaces de tener una vida ordenada, de proyectar a futuro, de encarar una profesión, de tener una familia, si las condiciones, ¿no es cierto?, más o menos nos lo permiten, somos capaces de hacer todo lo que querramos. Tenemos la capacidad física y mental para hacer todo aquello que nos creamos o que nos dispongamos a hacer. Pero llega un momento en la vida del ser humano que ya está, que uno realmente dice, bueno, ya puedo planificar mi vida, tengo una vida más o menos organizada, sí, soy capaz de pensar, tengo un trabajo. Llega un momento, y cada uno, o sea, no es en todas las personas el momento, en que nos empezamos a decir, está todo bien, pero llega una meseta en el que no sabemos o sea, decimos, estamos acá, ¿y qué más hay? ¿Y qué pasa ahora? Somos capaces de hacer todo. Pero, ¿qué pasa? Ya está, ya tengo mi vida más o menos acomodada, pero no me siento completo, no estoy completo, no estoy pleno. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ese es el punto en el que se produce una inflexión a esta altura. Ese es el punto en el que la complejidad física adquirida por el ser humano cumplió su función. Y ahora entra, digamos, eso es un punto natural en la vida del ser humano que llegue, en las vidas, porque hay algo que uno tiene que tener en cuenta. Así como esto no se generó de un año para el otro en la naturaleza, en el universo, que el mineral no generó el vegetal, y de esto podría ser, por supuesto no vamos a entrar en cómo pasa del mineral al vegetal ni del vegetal al animal, porque tendríamos que abordar otro tipo de estudio, pero así como esto se dio tras milenios y milenios de años de evolutivos a tiempos geológicos, la evolución dentro del mismo reino humano y el despertar de esta conciencia, la optimización de este cuerpo, digamos, de estos vehículos, y cuando hablo de cuerpo no solo hablo del cuerpo físico, sino de todo lo que nos compone, que es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y más allá. Esa optimización no se da de un día para el otro. Ese desarrollo, ese despertar de la conciencia personal y del darse cuenta de lo que uno es y de lo que puede ser, obviamente se asume, ¿no es cierto?, dentro de los estudios teosóficos, se asume que la reencarnación es una realidad y que este trabajo lleva muchas vidas de ser desarrollado por esta entidad individual, este pedacito de esta matriz única de la vida, que se va cristalizando en formas que cuando llega el ser humano se cristalizan de forma individual en cada uno de los cuerpos. Esas cristalizaciones llevan vidas y vidas de ser despertadas a la vida, esa conciencia espiritual. Entonces, bueno, se asume que la reencarnación en este tipo de estudios es una hipótesis, pero bueno, los que estamos, digamos, que lo creemos lógico, para este tipo de abordajes es necesaria realmente. Porque si dijéramos que el ser humano puede desarrollar su naturaleza espiritual en una misma vida, no estaríamos acá, seríamos todos grandes seres espirituales, no tendríamos nunca ningún conflicto, o sea, llegaríamos al fin de nuestra vida habiendo recorrido todo lo que podríamos recorrer, y no es así. Los seres humanos no vivimos en general todos la misma vida y todos en una vida llegamos a un estado de completitud espiritual, los que buscamos. Entonces, ese desarrollo, ese despertar interno, de esa conexión y expresión de esa naturaleza espiritual de la vida, no se puede dar en el término de una sola vida, o al menos es lo que, digamos, desde mi punto de vista me parece lógico. Entonces, se produce, decía, en este momento el punto de inflexión donde la complejidad del ser humano ya llegó a un estado de
perfectitud, diríamos, donde lo físico ya más o menos está alcanzado, el mayor grado físico, y resta comenzar a recorrer ese camino de ascenso, podríamos decir, donde se cumpliría el verdadero propósito de esta evolución material que se plantea en todas las ciencias de la naturaleza y del universo. El verdadero propósito de llegar a estos estados humanos tan avanzados es expresar esta naturaleza espiritual. Entonces llega un momento en nuestra vida que realmente reconocemos que lo físico ya está, ya la casa me está quedando chica, ya no encuentro una gran motivación para seguir buscando en este mismo lugar, o la búsqueda en este mismo lugar no me da respuesta, o me cambio de trabajo, me cambio de lugar de vivir, o me cambio de profesión, o busco esto y busco lo otro. Ya en este entorno no estoy encontrando la estabilidad, la armonía, y es porque ya llegamos a esta meseta, estamos acá, en esta meseta. Tenemos que empezar a emprender el camino que realmente estamos preparados para emprender, porque tenemos la capacidad física, mental y emocional y suprafísicas también, digamos, a través de lo que sería la expresión de esa verdadera naturaleza, de recorrer ese camino y encontrar las respuestas que estamos buscando. Bien, este cambio de dirección, ¿no es cierto?, no es fácil, digamos, darse cuenta. Por eso yo digo que a veces tenemos que reconocer esto de que lleva muchas vidas. Si bien yo personalmente no puedo experimentar que hace muchas vidas que estoy buscando, pero uno puede llegar a reconocer que es bastante lógico este planteo. Este cambio de dirección puede darse de dos maneras. Puede darse de una manera natural, habiendo llegado naturalmente con estas dos teorías, con estas dos leyes de la naturaleza, al punto de inflexión, donde ya no, digamos, físicamente estamos satisfechos y empezamos a buscar por otro lado. O puede darse por un hecho drástico en la vida, que eso lo vemos mucho también en algunas personas que viven momentos muy críticos de su propia vida, en los que el mundo que los rodea no les da la respuesta al por qué, o no les da la respuesta al cómo suceden esas cosas, al por qué suceden esas cosas. Hay muchas personas que ante eventos bastante traumáticos en sus propias vidas, de repente encuentran este giro de dirección y empiezan a buscar esas respuestas en otro lado. Tarde o temprano, sea impulsados por un hecho de la vida, o sea por un recorrido natural de nuestra, digamos, naturaleza interna, en ese sentido, vamos a alcanzar este momento de inflexión. Y creo que un poco los que estamos acá buscando estar mejor es porque hemos visto que la cosa va por otro lado, ¿no? Bueno, ahí a partir de este momento, este punto de inflexión, empieza lo que sería la búsqueda verdadera. La verdadera búsqueda de ese estado que nos permita encontrar la armonía que estamos buscando desde que nacimos y desde que empezamos a buscar, porque al principio esa estabilidad se buscaba en las personas, en la vestimenta, en los trabajos, en la familia, pero empezamos a ver que acá empieza la verdadera búsqueda de aquel estado que no cambia, aquel estado que puede permitirnos realmente encontrar una situación de armonía, de felicidad, de estabilidad y de plenitud interna. Hay tres herramientas que yo considero que nos pueden ayudar en este nuevo emprendimiento, digamos, en esta nueva búsqueda de esa naturaleza, digamos, o ese estado de la vida que no tiene nada que ver con cambiar digamos, nuestra forma de vivir radicalmente. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente cuando uno se da cuenta que la respuesta ya no la encuentra en los lugares donde la venía buscando. Hay tres cosas que nos pueden ayudar a empezar a transitar este sendero en un sentido distinto al que veníamos. Uno es el silencio,
el silencio interno, no necesariamente el silencio externo, porque venimos de vidas y vidas de búsqueda, vidas y vidas de ruidos de distintos tipos, de preguntas, quizás hasta de confusión en nuestra propia vida, y creo que el silencio interno es lo primero que necesitamos emprender para poder empezar a percibir algo diferente a lo que a lo que estábamos acostumbrados a percibir. El segundo punto es autoobservación y autoconocimiento. Ahora después un poquito me voy a explayar sobre eso. Y el tercer punto es estudio. ¿Por qué estos tres puntos que yo desde lo personal considero importantes? El autoconocimiento, porque como les comenté antes, ahora es uno mismo el que tiene que buscar esta realidad interna que se está expresando a través de sí, ¿no? Y es a partir de uno mismo que la vamos a encontrar. Ya no podemos más seguir buscando afuera, ya no tiene sentido seguir mirando hacia afuera. Esa realidad interna está en nosotros, es realmente interna. Entonces, además de hacer silencio, debemos empezar a observar y tratar de empezar a conocer nuestra propia cara de la moneda, nuestra propia otra cara de la moneda. Y estudio porque la percepción de la realidad espiritual o de la vida realmente que se expresa a través de nosotros, uno a veces dice realidad espiritual, es la vida que se está expresando, como decíamos que en la piedra no la vemos expresarse y en nosotros sí, es esa diferencia entre el mineral y el ser humano, esa diferencia es la vida, esa es la esencia espiritual que se está expresando, la que no la vemos en la piedra y sí la vemos en nosotros, pero que no quiere decir que no esté, sino que justamente son distintos los vehículos que la están expresando, para poder captar o para poder empezar a percibir esta naturaleza interna que nos conforma y que nos da la vida y hacia aquello donde queremos aspirar a conocer, debemos estar en sintonía, ¿sí? Un ser, para poder percibir esa realidad interna, debe empezar a estar en sintonía con aquello que realmente es. Es como tener una radio perfectamente conformada, pero necesitamos sintonizarla, ¿sí? Nosotros tenemos la radio perfecta. El ser humano tiene la radio perfecta para sintonizar la frecuencia adecuada. Solo tenemos que entrar en esa sintonía. Entonces, cuando estos puntos de inflexión se producen, que nosotros notamos que estamos en este punto de inflexión, que a veces es muy crítico en la vida de una persona, porque a veces no encontramos la salida, no sabemos por dónde buscar, y empezamos a buscar por lados que en vez de tirarnos para adelante nos vuelven a tirar para atrás, hacia el lado del egoísmo, de la separatividad, o hacia el lado del apego a determinadas cuestiones. Es importante este punto de inflexión. Entonces creo que el trabajo, cuando uno reconoce ese punto de inflexión en la vida de uno, es sintonizarnos. Tenemos que empezar a sintonizarnos con aquello que queremos transmitir o aquello que creemos que queremos percibir, digamos, ¿no? Aunque todavía no lo hayamos podido experimentar verdaderamente. Y una de las maneras, o sea, y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo empezar a sintonizar? O sea, ¿cómo empezar a sintonizarse con aquello que uno sabe que o puede intuir que verdaderamente es, pero que todavía uno no le puede encontrar la salida? Una de las maneras, y por eso mencioné al último estudio, hay muchas personas que han recorrido este sendero espiritual y han encontrado, digamos, en este recorrido ese estado de plenitud. Y ahora dentro de un rato, ¿por qué uno encuentra en ese estado el estado de plenitud, ¿no? Pero hay muchas personas que lo han recorrido y han dejado sus escritos, han dejado su experiencia, han transmitido de boca en boca. Entonces el estudio de eso nos ayuda a ir un poquito más orientados hacia ese camino, de no chocar tantas veces con caminos equivocados hasta
en realidad uno podría experimentar hasta encontrarlo. Pero el estudio es importante porque tenemos una ayuda que es empezar desde mi punto de vista, a conocer e intentar replicar las características de ese estado espiritual, digamos, que expresamos o que verdaderamente nos conforma, nos da vida. Conocer a través del estudio y replicar a través del autoconocimiento y de empezar a intentar ponernos en sintonía con eso. ¿Qué características entonces uno puede percibir o yo puedo transmitir, por ejemplo, como un ejemplo que uno podría empezar a intentar replicar para empezar a entrar en sintonía? Por ejemplo, entonces se dice que este estado interno de la vida es un estado de unidad completa, es un estado que trasciende la forma y que le da vida a las formas. Entonces, todo lo que venga de ese estado de unidad, todo lo que venga de una conciencia situada ya o habiendo percibido ese estado espiritual de unidad, es armónico, es altruista, es no egoísta, es pacífico, es bondadoso. Todo lo que pueda provenir de una conciencia que haya podido establecerse más allá de la separatividad de su propia conformación, va a expresar virtudes que tienen que ver con la unidad, con el amor, con la armonía. Por ejemplo, se dice que una de las características de los seres establecidos en este estado espiritual son, así como en el ser humano normal uno puede ver en los pensamientos, las emociones, la actividad, en un estado espiritual, digamos, una conciencia ya establecida en un estado espiritual, activa, ¿no es cierto?, pero ya habiendo percibido, habiendo realizado en sí mismo esa conciencia espiritual, son el pensamiento creativo, o sea, no el pensamiento egoísta, sino el pensamiento creativo, el pensamiento que produce, el pensamiento que crea las formas, como por ejemplo, también se habla en algunas filosofías o en algunas religiones que realmente el pensamiento es creador. El amor y la voluntad pura, el poder hacer, en contraposición a cuando esas mismas virtudes se ven desde el lado de la separatividad, que son el pensamiento egoísta y los sentimientos egoístas, el amor como una forma de apego y de deseo, y la voluntad como una forma de ir tras lo que deseamos y queremos para nosotros mismos. Entonces, empezar a percibir o a pensar en esas virtudes que caracterizan un estado en el que uno podría estar percibiendo su verdadera naturaleza interna, nos empieza, quieras o no, a poner en esa posición, en sintonía con ese verdadero estado. Hay muchas tradiciones, digamos, espirituales que trabajan en ese sentido, en el sentido de transformar toda nuestra naturaleza personal y separada en una expresión de nuestra naturaleza interna verdadera. Uno de ellos, por ejemplo, es el yoga, y en realidad todas las religiones tienden a eso. Y algo relacionado con el yoga que les puedo comentar es que, por ejemplo, vieron que se dice que uno va por la vida, o en general hay un dicho que uno por la vida va buscando su otra mitad. Al principio, su otra mitad es relacionada principalmente con una pareja, pero también en realidad tenemos millones de otras mitades que vamos buscando, y era un poco lo que planteábamos al principio. Buscamos nuestra otra mitad. ¿Qué es la otra mitad? Esa otra mitad que nos completa, que nos hace sentir en plenitud. Entonces nuestra otra mitad al principio es un trabajo, es un ser querido, es una vestimenta, una comida, un viaje, un apego cualquiera, un deseo cualquiera de llegar a eso.
Entonces vamos buscando nuestra otra mitad, con ese impulso que hablábamos al principio interno, que nos impele a buscarla, a encontrarla y a soltarla, cuando verdaderamente vemos que no era la mitad que estábamos buscando. Ese impulso, ese impulso que nos impele a buscar, es el amor que en la esfera de la separatividad se comporta como una fuerza que nos lleva a buscar esa mitad que nos está faltando. Pero visto desde el plano de la espiritualidad, nuestra otra mitad es esa mitad. Nuestra otra mitad es nuestro verdadero ser interno. Es esa la otra mitad que nosotros estamos buscando desde que nacemos, y en todas las vidas que encarnamos buscamos nuestras otras mitades, digamos. Y es el amor que, visto desde la separatividad, se ve como esa fuerza arrebatadora que nos hace alcanzar lo que deseemos, porque en ese momento se manifiesta así, como un deseo de llegar a unirnos con algo que no sabemos qué es. Entonces buscamos y soltamos porque lo encontramos y no era, lo encontramos porque nunca va a ser. Porque en realidad lo que el alma o lo que el ser interno busca es volver a ese estado de unidad, de armonía espiritual, porque esa unidad está presente, pero no puede ser expresada hasta que no hagamos este trabajo de sintonización, conscientemente expresada, porque hasta acá sí somos conscientes de nuestra naturaleza física individual, pero no somos conscientes porque el verdadero trabajo de concientización espiritual empieza de acá para acá. Acá, porque yo puse con línea de puntos los cuerpos, porque acá la línea densa es la conciencia espiritual, porque en este extremo sí llegamos a un nivel de alta conciencia, autoconciencia espiritual, y la forma queda soslayada a esa autoconciencia espiritual, queda completamente redimida a esa voluntad espiritual con la que ya sí estamos autoidentificados. Pero esa autoidentificación es desde la unidad, desde la armonía, desde lo que verdaderamente somos. Entonces, y ahí sí encontramos ese estado que más allá que la unidad podemos querer ir. ¿Qué más allá de la unidad nos puede perturbar cuando ya alcanzamos esa otra mitad que verdaderamente, bueno, según plantean, yo no lo digo porque lo haya alcanzado, sino que reconozco en el planteo de las filosofías antiguas que esto es una verdad, pero en realidad es totalmente experimentable. Por eso les decía que ustedes, si pueden reconocer que están en esa búsqueda o en ese punto de inflexión, deberían empezar a experimentar con ustedes el intentar replicar estos estados, a ver si verdaderamente, aunque sea por pequeños episodios, sienten un estado de plenitud. Si sienten por pequeños episodios un estado de plenitud, puede ser una muestra de que por ahí viene la cosa. Pero entonces les decía, el amor es esa fuerza que nos lleva a encontrar la otra mitad, que, visto desde este punto de vista, es encontrar mitades materiales, pero una vez emprendido este camino, es encontrar realmente esa mitad espiritual que justifica todo el otro proceso. Todo el proceso fue necesario y todo nos preparó para que en un momento reconozcamos que nuestra otra mitad es nuestro verdadero ser interno, es nuestra verdadera naturaleza interna, y que ese es el verdadero amor, es la verdadera fuerza que nos impulsa a buscar. Entonces, toda la vida podría plantearse como una gran tragedia amorosa, en el que la materia y el espíritu se separan, recorren un camino no reconociéndose a sí mismos, al uno al otro, como dos caras de una misma moneda, y concluyen en un momento con la posibilidad de encontrarse y empiezan a recorrer un camino juntos de autodescubrimiento y de autorreconocimiento, como unos, como una sola realidad, esa materia y ese espíritu. Y es el ser humano en donde el hecho puede consumarse, donde la tragedia amorosa puede realizarse, digamos, felizmente. Es el ser humano donde esto está preparado para desarrollarse. Es allí donde somos nosotros los que podemos empezar a convertir a esta tragedia con un final feliz.
Y es realmente así. En todas las filosofías plantean que el amor es la fuerza que mueve el universo. El amor es, ¿por qué? Porque es el amor el que nos mueve. Al principio el amor es un deseo, es un apego, es querer buscar algo que nos gusta, pero después el verdadero amor es encontrarnos a nosotros mismos, encontrar ese estado de plenitud. Y es el amor a la unidad, digamos, no es un amor que nos va a llevar a tirarnos hacia el camino que ya recorrimos. Por eso hay muchas, hay muchas maneras, se plantean, este camino de regreso puede ser recorrido de distintas maneras. Yo no propongo ninguna en particular. De hecho, bueno, les hablaba del yoga hace un ratito porque yoga tiene una raíz sánscrita que es yang, que significa unión. Justamente, el camino del yoga, del verdadero yoga, sabemos que el yoga tiene derivaciones de distintos tipos, digamos, pero el yoga que une todas esas derivaciones y está desarrollado para que el ser humano lo haga en forma completa, desde las tradiciones, digamos, que le dieron origen a esa filosofía de vida, es unir. Su verdadero motivo es unir. ¿Unir qué? Unir esto. Unir la materia con el espíritu. Unir lo que está separado en nosotros y que somos nosotros los que los tenemos que unir. No hay otra vuelta a los cuestionamientos, no hay otra salida a la falta de respuestas que podamos, o a las preguntas que nos podamos hacer. Y bueno, y como para terminar, ¿dónde buscar o dónde comenzar la búsqueda? En nosotros mismos. Este camino se camina en conjunto, porque puede ser caminado en conjunto, pero es individual. El trabajo es individual y es hacia adentro, basta de buscar afuera. Ya afuera sabemos que la vida, uno puede buscar afuera intentando mirar lo que podríamos intentar reconocer en nosotros mismos, porque detrás de todos está lo mismo. Esta unidad es como decir que, por ejemplo, ver 2 cubitos de agua y decir que son cosas diferentes, cuando sabemos que en su estado líquido o gaseoso inclusive, más aún, son exactamente lo mismo. Bueno, nosotros somos como los cubitos de esta realidad espiritual, que si miramos desde el punto de vista de los cubitos nos vemos separados, nos vemos diferentes, pero no somos más que esa realidad densificada, separada, intentándose expresar. Y tomemos la responsabilidad y démonos la importancia como seres humanos que tenemos, porque somos los únicos de toda esta cadena que pueden hacer el trabajo de descubrir esa realidad espiritual. No hay nadie más. Sí, todos los que vengan para arriba, que son seres humanos también, que están en ese camino. Pero es acá donde comienza el verdadero trabajo. Somos nosotros y lo podemos hacer. De hecho, muchas personas están en ese camino y bueno, tenemos vastos ejemplos en los líderes religiosos de todas las religiones y los grandes filósofos hablan de esto y evidentemente lo han realizado. Por eso, bueno, mi recomendación en cuanto a lo que sería la evolución espiritual o la búsqueda espiritual para estar mejor es emprender el camino interno a través de estas herramientas al principio, aunque sea el silencio, el estudio, que nos va a guiar hacia dónde ir y el autoconocimiento. Bueno, muchas gracias.